Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tú vives. Aleluya. Y tú reinas, Dios. Aleluya. Podemos afirmar que Jesucristo nos dejó la pista caliente. El Espíritu Santo. Pero como vamos a hablar de Él, porque aquí no hay gloria de hombre que se valga ninguna, no hay problema. Vamos a hablar de Cristo. Que pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Primero que todo quiero agradecer al Señor, a nuestro Rey, por el privilegio de haber podido participar en este evento, en este hermoso evento. Y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. No fue que aquello se llenó a abarrotar y que hubo que buscar el rescue y ¿sabe? Pero los que estábamos allí vimos la gloria, sentimos la presencia y hubo resultados en nuestros corazones transformados y en los corazones de los que aceptaron al Señor, ¿verdad? Doy gracias al Señor y quiero agradecer también al pastor Niebla, a la pastora Carmen. Y este es un agradecimiento extendido, no solamente por ayer, no solamente por hoy, por el privilegio de estar aquí, que es casi un milagro que yo esté predicando acá, ¿verdad? Porque no es que yo sea el gran predicador ni reconocido mucho menos, sencillamente Niebla nos ama de manera especial. Carmen, fueron nuestros pastores en Cuba y siempre, incluso y sobre todo en los peores momentos, en los momentos en los que hemos estado a punto de entristecernos de una vez y por todas, y llega el Señor, y el Señor usa a Niebla y a Carmen. Y nos invitan a predicar, nos invitan a un evento hermoso. Yo quiero honrar hoy de manera muy especial al pastor Niebla y a la pastora Carmen. No por ayer, no por hoy, sino por siempre. Siempre. Porque ahí en Cuba, ahí en nuestra iglesia Príncipe de Paz, y debo decir que cuando yo conocí a Niebla, yo no podía ni verlo. Sí, yo estaba como el muchacho este encadenado que estaba aquí. Y yo no podía ni verlo. Yo me iba bravo todos los días de la casa aquella de Cojima. Él nos invitaban a comer y yo iba con mi esposa, que estábamos enredados en el mundo y en los demonios, probablemente, definitivamente. Y ahí yo salía molesto, caminaba de Cojima a la mar por el Golfito peleando. Pero ¿y él quién se cree que es? ¿Qué persona tan pesada? Y mi esposa me decía, pero hijo, ese es mi tío, ¿qué es lo que? Y yo más genio cogí. Pero quiso la vida y quiso el Señor Jesucristo que a los años yo recibiera al Señor como Señor y Salvador en una mesita redonda allí en la casa de la tía Magali, hermana de Carmen, y ahí recibí al Señor. Y ellos fueron nuestros pastores, ellos nos ayudaron a crecer en Cristo, ellos nos auparon, ellos nos exhortaron, nos bajaron los humos, porque yo venía del mundo de ser el trovador, del pelo largo, que me creía cosas, y los humos nos bajaron a la vez que nos subieron a Cristo. Amén. Y Cristo fue creciendo en nosotros. Y cuando salí de Príncipe de Paz, un tiempito antes que ellos, nosotros prediqué por última vez allí. La primera señal del Evangelio de Juan, del cual vamos a hablar hoy, que fue que Jesús convierte el agua en vino. Y el mensaje de ese día fue: lo mejor está por venir. Pero no era para mí, era que Cristo siempre dice que lo mejor está por venir. Y yo usé allí una imagen que había encontrado preparando el mensaje, que decía que el agua, cuando vio a Jesucristo, se sonrojó. Y así me pasaba a mí, porque yo recuerdo que cuando estaba en el curso de bautismo, no, yo soy el trovador Pavel, y después yo pasaba los tiempos y me acordaba de esa frase mía y me sonrojaba frente al Señor, porque aquí hay uno solo digno de gloria y alabanza. Hay uno único que merece gloria y honra, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Dios trino y uno, santo, santo y santo. Pero
Dice la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que paguemos a los que debemos lo que debemos. Y al que honra, honra. Y hoy honramos al pastor Niebla y a la pastora Carmen. Amén. Que vienen del ministerio también y el llamado de los pastores Feli y Miriam, a quienes también honramos. En el carro para acá los usé de ejemplo. Sebastián no me dejará mentir. Hablando de cómo es muy importante que nos cuidemos, los jóvenes, que se cuiden hasta el matrimonio santo. Que se cuiden, que oren por esa joven o por ese joven, los muchachos por la joven y las muchachas por ese joven que Dios tiene para ellos, que ame más a Dios que a ellos mismos y que tengan ese encuentro con ese joven en oración, porque esa pureza de haber conocido a una persona en Cristo y fundar un matrimonio santo perdura para toda la vida. Y los frutos se ven en sus vidas consagradas a Dios y en su familia, resultado de la cual, en gran medida, es el ministerio de los pastores Niebla y Carmen. Los honro y vamos al mensaje. Hoy vamos a hablar de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Ahí nos enseñaron en Príncipe de Paz, pentecostalismo clásico. Para nada extremo, sino bien clásico. Y allí se hablaba de Cristo. Y se hablaba del Espíritu Santo. Y se hablaba del Padre, del Dios Trino y Uno. Y honrábamos todo el tiempo y seguimos honrando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación y de nuestra fe. Vamos a ver, que está predicando bajo el título Tenemos vida en su nombre. Déjenme preparar aquí porque una de las cosas que me enseñaron a no predicar nada. Vamos a ver, aquí está el contador. Voy a buscar por acá. Si ustedes me tienen paciencia, recuérdense que y oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todas tus bondades. Señor, me acerco a ti, como bien sabes, humillado ante tu grandeza y ante tu poder. En el nombre de Jesús, usted ore por mí también, extienda sus manos pentecostales hacia mí y dedíqueme su oración para que Dios use mis labios, use mi temperamento, use todo en mí para que solamente yo sea un vaso frágil de barro que si se cae en el piso se rompe en pedazos, pero que la gloria y el poder de Jesucristo emane de su palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, úsame. Tú conoces mi debilidad, Dios eterno. En el nombre de Jesús vengo ante ti pidiéndote, Señor, que bendigas esta palabra y que more en abundancia en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia redimida por la sangre del Cordero dice amén, amén y amén. Base bíblica que la tenemos en el capítulo 20 del Evangelio del apóstol Juan, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice el 31, pero estas, las que están en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Allí en el Evangelio de Juan aparecen 7 señales. Están allí no con ningún objetivo que no sea para que creamos y para que, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo, el ungido, el enviado, el esperado, para que creyendo todo eso tengamos vida en su nombre. Aquí señales es una traducción de la palabra griega semella, que tiene un plural que es semellón, o sea, digamos señales. Esta palabra, que la usa característicamente Juan, específicamente Juan, es usada como milagro. Es esencialmente, cuando se habla de señales aquí, está hablando de milagros. Pero ¿por qué milagros? Hay otras palabras que se usan para milagros en los evangelios. Esta, cuando se aplica a un milagro, generalmente significa que la hazaña, que lo que acontece detrás de ese milagro, implica la existencia
de algún poder o significado espiritual detrás de la señal. Es decir, cuando uno ve una señal de las que vamos a conversar, de las que vamos a exponer con toda ligereza, a vuelo de pájaro, porque son 7 señales y no me puedo extender, sencillamente estamos mostrando estas señales porque detrás de ellas se esconde, detrás de esas hazañas se esconde algún poder, el cual ejemplifica, simboliza una verdad o un principio espiritual. ¿Entendimos? Por tanto, la fórmula que Juan propone es señales para creer para tener vida. Es decir, la exposición completa del Evangelio de Juan establece que hay un grupo de señales o que Jesús hizo un grupo de cosas, entre ellas estas señales que están puestas allí para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Nunca nos olvidemos de este proceso en el transcurso de la exposición. Señales para creer para tener vida en el nombre de Cristo, en el nombre del Dios viviente, en el nombre de aquel que de una manera completamente lógica nuestra mente humana bajó de su gloria infinita, sempiterna, de su poder, a ir a la cruz y derramar la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha, por ti, por ti, por ti, por mí, que no merecíamos absolutamente sino el castigo eterno. Aleluya, damos gloria a Dios y a Jesucristo por eso. Vamos a ir a la primera señal, a vuelo de pájaro, insisto. Jesús convierte el agua en vino. Y no es esta es agua. Hay que chequear. Y esto dice aquí, strength and dignity. El que está puro. Y tenía Proverbios 21:25, lo leí después porque parecía bíblico, ¿no? Y es bíblico, pero es de la mujer virtuosa. Así honro a mi esposa. No, pero es agua. Porque eso fue lo primero que Dios hizo, sí. Y yo bajé de unas escaleras ahí de la iglesia de Regla con mi esposa, ya como 2 o 3 días convertido, y salí y le dije, fíjate, yo voy a ser cristiano, pero yo tomo ron y tengo compromisos políticos. Se llevó los compromisos políticos hasta hacerme prácticamente aborrecer a toda esa basura. Y el ron desapareció de mi vida. Yo no lo puedo ni ver. Aleluya, gloria sea tu nombre. Por tanto, es agua. Y aquí Jesucristo, no obstante lo cual Él convierte agua en vino. Hay discusión teológica si la convierte en vino o en mosto o en jugo. Algunos consideran que era absurdo que el santo convirtiera en una boda agua en vino. Vino, ¿verdad? Que se toman 4 botellas de vino y se emborrachan allí en la boda de cacao. Y otros dicen que era un mosto, que era una especie de fermento sin llegar a tener alcohol. Y otros que es jugo de fruta, los que usamos nosotros para la Santa Cena norteamericana, que se extendió hacia las demás iglesias. Pero vamos a estudiar el pasaje, porque aquí hay mucho que extraer y no tiene nada que ver, porque da lo mismo que convirtiera el agua en vino que en mosto, porque era agua lo que estos hombres van a echar en aquella esquina. Y vamos aquí al capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Usted búsquelo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo quiero detenerme un poquito en algunos de los pasajes en la palabra, ¿no? Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, que en ese momento eran solo 4, por cierto. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, no obstante a que él de alguna manera le dice a su madre, que tienes conmigo, como que todavía no era el momento para preciso del ministerio, no obstante lo cual ella dice, pero él lo va a hacer, él algo va a hacer aquí con esta situación que se ha presentado. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en las cuales cabían alrededor de 100 litros o más. Los estudiosos dicen ciertas cifras, pero un poco más quizás de 100 litros de agua cabían en esas tinajas.
Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señales, creer que tenemos vida en su nombre. No olvidemos ese proceso. Aquí acontecen varias cosas. Los vamos a detener en tres. Primero, que yo veo, que el Espíritu me muestra, que yo entiendo, que me oxigena mi espíritu. Aquí hay un anuncio y una primicia del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es verdad, Jesucristo cuando parte el pan y toma el vino en lo que se conoce como la última cena, la cena antes de Getsemaní, la cena antes del Calvario, ahí dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, porque era preciso, según los estándares del Antiguo Testamento establecidos por Dios, que la vida de la carne en la sangre está, y está en la sangre del Cordero sin mancha. La vida de la carne en la sangre está. Y era importante que Jesús cambiara el concepto del pacto. Pero fíjense que el primer milagro de Moisés fue convertir el agua del Nilo en sangre. Está en Éxodo 7:19. Y el primero de Jesús es convertir el agua en vino. Hay una relación, una simbología. Hay algo precioso detrás de esto, ¿verdad? El Moisés, el gran líder, el gran profeta, sencillamente toca el agua y se convierte todo el agua del Nilo en sangre. No solo la que estaba ahí en el Nilo y que ellos logran ver, sino las que estaban en los baldes, las que tenían donde quiera que hubiera un poquito de agua en Egipto. Allí esa agua se convertía en sangre. Por el poder del Dios que todo lo puede. Dice Éxodo 7:19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Hay una interrelación, hay una mirada profética del nuevo pacto en el nombre de Cristo aquí en las bodas de Caná, porque su primer milagro es a la inversa del de Moisés. Él convierte el agua en vino, porque su sangre era la sangre del nuevo pacto. Ya no había que eliminar, sacrificar machos cabríos para que fueran redimidos, para que fueran remitidos los pecados del pueblo. El Cordero de Dios iba a derramar su sangre e iba a anunciarlo compartiendo con sus discípulos vino en aquella magnífica, extraordinaria cena de anunciación de un pacto, de un nuevo pacto que transformaría todas las cosas, porque el pecado del mundo iba a ser eliminado para los que creen en Cristo a través del poder de la sangre de Cristo, porque la vida de esta carne en la sangre de Cristo está. Aleluya. Ahí anuncia de una manera simbólica, hermosa, la relación con el nuevo pacto. Segundo, dice Lucas 22:20, y lo cito, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Y estaba compartiendo aquel vino, mosto o jugo de fruta, con sus discípulos, estableciendo un pacto que a pocas horas se iba a establecer en la sangre del Cordero. Hay un anuncio mesiánico. O sea, no solamente establece o anuncia de alguna manera el nuevo pacto. Fíjense, la Escritura está llena de preciosidades, ¿verdad que sí? Está llena de estamentos, de pequeñas ligaduras, links, diríamos, vínculos que van armando todo el pensamiento profético de Dios
que cuando uno empieza a escudriñarlas, dándose cuenta y se enamora cada día más de la escritura en general, dice, wow, pero qué tremendo es esto. Como cada cosa que está puesta aquí, inspirada por el Espíritu, es capaz de estar anunciando o vinculándose a otras que han acontecido o que acontecerán. Y en este caso, es algo que va a acontecer. Dice en Juan 2:10, le dice el hombre cuando prueba la maestresada, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay un anuncio mesiánico aquí, no sé si usted lo puede ver. Jesucristo deja lo mejor para el final. Es decir, ahora tenemos las primicias del Espíritu, ahora tenemos vida en su nombre, ahora tenemos las arras del Espíritu, que es como una especie de garantía, de down payment que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, porque sabemos que tenemos vida en su nombre, porque sabemos que tenemos espacio reservado allí en la Jerusalén celestial donde vamos a estar con Él. Y sabemos todo eso porque tenemos una garantía establecida como morada del Espíritu Santo, como templo del Espíritu Santo, pero sabemos todo eso y Él lo está anunciando porque lo mejor está por venir, porque tenemos todo esto en nuestros corazones y nuestros corazones palpitan y anhelan fervientemente la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad que se va a completar cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que hayamos quedado y seamos reunidos con Él en los cielos. Aleluya. Y de ahí en adelante vivamos eternamente con Él. Aleluya. Aquí lo está anunciando. ¿Por qué lo anuncia? Porque si tenemos ahora, y la piedad tiene contentamiento en esta vida, promesas para esta vida y para la venidera. O sea, si ahora tenemos victoria en Cristo, si ahora tenemos gozo en Cristo, si ahora tenemos establecido en nuestros corazones la certeza de Cristo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Aleluya. Yo le creo al Señor, no sé usted, porque Jesucristo es el alfa y es el omega, ¿verdad? Y es el principio y es el fin. Y por tercero, aquí se establece que Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad, es el amo y Señor de la naturaleza. Allí, al convertir el agua en vino, Jesucristo le declara a toda la posteridad a partir de ese segundo: yo soy el amo y Señor de la naturaleza. Por tanto, yo no sé cómo usted llegó aquí hoy, no sé con qué luchas, todos tenemos luchas, no sé qué es lo que está pasando en su vida, pero yo le tengo que decir que el Dios al que hemos creído es el Dios dueño, amo y Señor de la naturaleza. Cualquier cosa que Jesucristo desee hacer, se proponga hacer, será hecho, porque es el Dios todopoderoso, porque es el Shaddai, gobernador del universo. Aleluya. Jesucristo se declara aquí como amo y Señor de la naturaleza. Usted no le da gloria a Dios por eso. No hemos creído en un Diosito de palo, en eso, ¿verdad? En una imagen filosófica, conceptual. Hemos creído en aquel que todo lo puede, que es el amo y Señor de la naturaleza. Aleluya. Por tanto, cuando salgamos de esta puerta, digamos: yo tengo un Dios que es el amo y Señor de la naturaleza. Aleluya. Segunda señal: Jesús produce la sanidad del hijo de un oficial. Aquí Él se encuentra con este hombre. Vienen de camino a Caná de Galilea. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, y dice del 4:49, Juan 4:49, el oficial del rey le dijo: Señor, Juan 4:49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y que Jesús le dijo, y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa
esta segunda señal hizo el Señor cuando fue a Judá, de Judá a Galilea. Todos. Aquí tenemos un oficial del rey, una persona en eminencia, alguien bien importante. Vamos a extraer de aquí 3 verdades espirituales. Todos, sin importar el título o rango, todos nosotros, aquí reunidos, todos los que están allá afuera, cualquier persona necesita imperiosamente ¿a quién? A Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Este hombre era un hombre en eminencia, era un oficial del rey. No podemos solamente que intuir, ¿verdad?, qué cantidad de poder tenía esa persona para tomar decisiones, para hacer cosas, para cambiar estado de cosas, para, qué sé yo, evadir incluso hasta las leyes. Pero a pesar de todo ese poder, necesitó de Jesucristo. Necesitó de Jesucristo. Esa es la verdad. Todos necesitamos de Jesucristo. Por tanto, no nos frenemos. Si tenemos que hablar, aunque sea un oficial del rey, tenemos que hablar de Jesucristo. Aunque sea un oficial de la corte, aunque sea un alcalde, aunque sea un presidente. Aunque sea un presidente, ahí estuvo David Pay, un evangelista bastante conocido en nuestra iglesia, y dice: yo estoy buscando el modo de acceder al presidente para hablarle y decirle esto. Los latinos en general, puede que haya algunos delincuentes, pero en general son buenos y trabajadores. Él tiene, lo anunció allí públicamente, grabado, está en las redes donde quiera. Es decir, hay que hablarle a cualquiera, porque todos tenemos necesidad de Jesucristo. Esto fue posible, lo que sucedió acá, porque fue muy importante la fe del oficial del rey. ¿Cuánto creen acá que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Verdad? Porque es importante que el que le busca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad que sí? O sea, es imposible obtener de Jesucristo, del Dios Trino y Uno, nada si no vamos a Él de verdad creyendo. Porque esto hasta posiblemente sea ofensivo y además destruye el vínculo que se establece a través de nuestra fe. Nuestra fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que ir con convicción al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Es a veces difícil. Pero para eso nos dejó la Biblia. Para que recibamos exhortación, para que recibamos ánimo, para que en el momento de la prueba digamos: espérate, tengo que tener fe. Mateo recoge un pasaje similar, pero menciona a un centurión y a su siervo. Y dice en el 8:10: y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es importante nuestra fe. Es más, hay que orar como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Hasta para eso dependemos de Él, para que nos aumente la fe. Y por cierto, en este caso del oficial del rey, dice en Juan 4:53, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. No sé si te entiende el punto. Han pasado unas horas desde que Jesús le dice: ve que tu hijo vive. Y cuando llega a esa misma hora, que había pasado ya un tiempo, sus siervos le dicen: tu hijo vive, y fue a esta hora. Y él entiende que fue el momento que Jesús le habla. ¿Cómo se presenta aquí Jesús? ¿Qué vence aquí Jesús? Jesús se presenta como amo y Señor de la distancia. Yo no sé cuál es el problema que hay, qué problema tiene cada uno de ustedes, pero puede que haya un problema de distancia. Puede que la mamá de alguno esté en la distancia, puede que la esposa de alguno esté en la distancia, los hijos, puede que el médico que necesitas está en la distancia, puede que cualquier cosa esté en la distancia, pero aquí Jesucristo se presenta como amo y Señor de la distancia. Dice Juan 4:52, entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Estaba lejos, demoró tiempo en llegar a la casa, había una distancia que recorrer, pero estaba hablando con el Señor de la distancia. En esta señal, Jesucristo, a través del apóstol Juan, de su discípulo amado, establece que Él no tiene nada que ver con la distancia, no le importa la distancia, no tiene freno porque las cosas estén lejos, porque vayan a suceder a cierta distancia, porque Él es el amo y es el Señor de la distancia. Y yo le creo a Jesús. ¿Y cuánto dicen aleluya por eso? Porque no tenemos que preocuparnos, porque si alguien está en China, podemos orar por esa persona. Si alguien está en Massachusetts, está en Illinois, alguien está en Sudamérica, en Argentina, podemos orar por esa persona, porque Jesucristo no entiende la distancia. Él es el Shaddai Todopoderoso. Él es el Dios, es el amo y es el Señor de la distancia. Y tercera señal: Jesús produce la sanidad del paralítico. ¿Puedes conseguir una toalla? No esa, la más gruesa. Jesús produce la sanidad del paralítico. ¿Cuántos conocen el pasaje? ¿Verdad? Hay un hombre que está allí acostado en aquel estanque y lleva allí un tiempo enorme. Está esperando allí. 38 años lleva esperando. Y llega Jesús y tiene una conversación con el hombre. Y le dice, allí dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Verdad? Dice el pasaje bíblico. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Gracias, gracias por todo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que había mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le responde él? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, siempre pasaba en esos 38 años que había alguien que era más ágil. La Biblia no dice si de verdad cuando se metían lo sanaba, no. Él todavía tenía fe en aquella idea de que se podría meter ahí y ser sano. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ahí no había que meterse en ningún lugar, porque cuando está frente a Jesucristo, de él corren ríos de agua viva. ¿Qué estanque de qué 8 cuartos? Todo emana la verdad absoluta, el poder absoluto, la sanidad absoluta, emana de aquel que todo lo puede. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así, no hubo que esperar ni un segundo. Nada hubo que esperar. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Después halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Esto en el 5:14, para que no venga alguna cosa peor. Es decir, si uno es sanado y sigue, ¿verdad?, en los negocios de la vida, en la sociedad del pecado, bueno, aquí hay un anuncio de eso. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Extraemos aquí 3 verdades espirituales. La primera: Jesús es más poderoso que la tradición y la superstición. ¿Cuántos lo creen? Jesús es más poderoso que la tradición y que cualquier superstición. Hay una superstición allí, en este lugar, y una tradición de 38 años. Hay tradiciones y supersticiones que duran menos. Este era de 38 años. Hay otras tradiciones, otras supersticiones que duran más de 60. Pero este está acostado ahí esperando 38 años. ¿Usted se imagina? A que alguien lo empuje hasta el estanque en el justo momento en que el agua es removida para ser sanado. Eso era una superstición, eso era una tradición. Jesucristo aquí se establece que está por encima de la tradición y de la superstición. No hay superstición. El Dios en el que creemos no es un diosito de palo, no es una filosofía hueca, no es una vana esperanza, es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que está por encima de la tradición y de la superstición, que son dos cosas distintas. A veces hacemos cosas por tradición. A veces la misma iglesia de sana doctrina puede hacer cosas por tradición, porque lo hizo aquel, lo hizo el otro, y lo seguimos haciendo. Y a veces las cosas no funcionan, porque si usted hace lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Por tanto, a veces hay que cambiar la tradición. A veces hay que decir: bien, a partir de este buen minuto, esto no ha funcionado, vamos a hacer algo diferente.
Pero ¿con quién podemos hacer eso? Con Cristo, que es superior a la tradición. Con Cristo, que es más poderoso que la tradición. La superstición es tener fe, es acceder a cosas que son oscuras, a cosas que no pertenecen al reino de los cielos, al reino de la luz, sino de las tinieblas. ¿Saben? La brujería, la hechicería y filosofías humanistas, que son también, en cualquier caso, superstición. Porque nosotros somos todos, no importa el poder que tenga el hombre, el poder que tuvo Hitler, que tuvo quien sea, es un hombre y va, si no se arrepienta, al infierno. Por tanto, Jesucristo es superior a la tradición y a la superstición, y lo establece aquí en este pasaje, ¿verdad? ¿Usted lo entiende? ¿Se queda claro? No, esa tradición era sencillamente inoperante cuando se para frente al Hijo de Dios, que le dice: hey, vamos, al instante el hombre fue salvo, toma tu lecho, levántate y anda. Aleluya. Yo veo esto y me produce una cosa tremenda. Segundo, este hombre, aún sin pedirlo, oiga bien, solo con desearlo, Jesús puede cumplir su deseo. ¿Qué dice la Escritura? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, no hace falta ni siquiera hablar. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, oh Jehová. Es decir, no tenemos ni que hablar. No digo que no haya que orar, hay que orar, ¿verdad? Porque la oración, como decía el gran predicador, es el pequeño músculo que mueve la voluntad de Dios, o algo así como la frase. Es decir, hay que orar, pero aun cuando no oramos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ni siquiera a veces sabemos qué pedir como conviene, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Pero este hombre ni siquiera lo pidió. Él le hace dos preguntas. Él le dice: hey, ¿tú quieres ser sano? Y dice: Señor, si yo llevo aquí 38 años y cuando se mueve el agua yo no puedo entrar. Bueno, pues Señor, en un instante le dijo: toma, recibe sanidad solo con desearlo. Pero hay que deleitarse en Jehová. Hay que deleitarse en su palabra. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Eso es una promesa. Es una promesa bíblica. Y este hombre aquí nos da como una especie de señal en ese aspecto. Él ni siquiera le pidió a Jesús: sáname, sino le explica su deseo, le habla de su deseo. Y señores, aquí te mando. Y aquí Jesús se presenta, es lo que Juan nos quiere mostrar. 38 años esperando, como el Señor del tiempo. Jesucristo es el Señor del tiempo. Allí, en aquella eternidad, donde la Trinidad decide crear el universo, decide crear al hombre, decide crear a la mujer y todo lo que existe, se produce, todas las cosas se producen en ese instante cero. Y el Señor crea no solo el espacio, no solo la materia, sino que crea el tiempo, para que nosotros vivamos en el tiempo. Y aquí establece que no importa el tiempo que pase. No sé qué tiempo llevamos esperando por algo. No sé qué tiempo llevamos orando por una respuesta. Este hombre lleva 38 años y él dice: bueno, pues yo ahora mismo, en un instante te hago sano. Sigamos orando, sigamos confiando, sigamos creyendo, porque Él es el Señor del tiempo. Él es el Señor de todas las cosas. Aleluya, aleluya. Hoy la exhortación que se nos dirige es esa: confiemos en Jesús, que Jesús es el Señor del tiempo. Cuarta señal: Jesús alimenta a la multitud. ¿Se recuerdan de eso? Habían ahí 5,000 varones. Si usted piensa que cada uno de esos varones estaba con una esposa, vamos a pensar, y con un niño, habían 15,000 personas. Es una cifra aproximada. Eso está en Juan 6, del 5 al 13. Y ahí Jesucristo los prueba a los discípulos. Lo voy a contar por arriba. Vamos a ir a los principios. Conocemos todos la multiplicación esta de los panes y los peces, ¿verdad? Sencillamente hizo recostar a toda la gente en la hierba y levanta las manos y le da gracias al Padre. Aparece un muchacho que tenía unos peces y unos panes. Los discípulos dicen: pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta multitud? Da gracias al Señor y empiezan a darle panes y peces a todo el mundo. De 5,000 a 15,000 personas aproximadamente. Tremendo lo que puede hacer Dios. ¿A usted Dios le ha multiplicado alguna vez? ¿Verdad? Nosotros, la mayoría somos migrantes acá.
Venimos de lugares donde quizás no teníamos ni una escama de un pez, ni un granito de harina de pan para comer un día. No sé ustedes, parece que es a mí nada más que me sucedió, pero yo hubo un día de tantos que no tenía que comer. Y aunque parece literal, también fue un símbolo. Estábamos allí en Alamar y no teníamos, como diríamos en buen cubano, a dónde amarrar la chiva. Y me tocan a la puerta y aparece la pastora Melba, esposa del pastor Eugenio, y me traía 2 peces y 3 panes. Y nosotros no teníamos literalmente nada que comer. Se podía esquiar en la nevera, en el refrigerador, allá dentro de lo plano que estaba aquí. Agua si acaso. Ahora ni agua hay, nada más, hace como 15 días. Bueno, pues sencillamente allí aparece Melba con aquellos pececitos y aquel pan. Pececito y pan que nos comimos, por cierto. Y ella me dice, esto te lo traigo como un símbolo. Ella no sabía, nadie sabía posiblemente que nosotros estábamos en ese momento, en esa circunstancia. Y nos trae, nos dice, esto es como un símbolo, pero estoy profetizándote que esto Dios te lo va a multiplicar. Dios multiplica los panes y los peces, ¿verdad que sí? Dios multiplica. A mí me lo multiplicó tanto que tengo que aguantarme la boca para que no me suba el azúcar, ¿verdad, pastor? O sea, ha multiplicado mis panes, mis peces, mis todas cosas, porque Dios es un Dios que multiplica todo. Pero hay que creerle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí Jesús rompe toda lógica humana. Porque ellos le dicen, ni siquiera con 200 denarios podemos alimentar a toda esta congregación aquí reunida. Ellos estaban pensando con la lógica del hombre, pero Jesús piensa con la lógica del cielo. No es que nuestro Dios sea un Dios ilógico, porque nosotros, dice la Escritura, que debemos transformarnos nuestra mente en la renovación de nuestro entendimiento y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y ahí racional, la palabra griega es lógico. Nuestro culto es lógico. Nosotros amamos y adoramos y bendecimos y servimos a un Dios lógico. Pero la lógica del cielo no es la lógica nuestra. Cuando nosotros creemos que todo está perdido y viene de repente de Dios. Cuando nosotros creemos que no va a pasar nada, Dios nos pone su mano poderosa. Cuando llevamos 38 años esperando por algo, 14 o lo que sea, ahí Dios establece que es el Dios del tiempo. Cuando tenemos algo que está lejos, Dios es el Dios de la distancia y vence cualquier distancia. Aleluya. Sencillamente nosotros tenemos que creerle a Dios y funciona con la lógica del cielo. No es una lógica ilógica, es la lógica del cielo, que no es la lógica nuestra. ¿Verdad que sí? Es la lógica de Jehová de los ejércitos. Segundo, Jesús requiere de buenos administradores de la gracia. Ahí sobran como 12 cestas. ¿Verdad? Cuando yo me bajé del avión en el año 16, no había quien botara delante de mí un pedazo de dona o de arroz y frijol. Porque eso me parecía una blasfemia, una ofensa. Porque en Cuba no hay que comer, nosotros a veces tocamos comida. Y se convirtió para mí eso en una especie de principio. No se bota comida. A veces hay que botarla porque te va a comer vieja, echar a perder que te afecte. Pero entienden el principio, porque él ahí sobraron 12 canastas y le dice, guárdanla, que no se pierda nada. Él busca que cada uno de nosotros seamos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo dice la Escritura, sí. Es decir, hermanos, seamos austeros, vivamos como Dios manda, vivamos gozosos con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero administremos la multiforme gracia de Dios, que no solo incluye los recursos materiales, incluye nuestros talentos, nuestros dones. Ofrézcale a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable todas las mañanas, porque Él nos demanda a nosotros que seamos administradores de esa multiforme gracia. Y ahí sobran 12 canastas, y yo sigo con ese principio. Me molesta botar comida, porque hay mucha gente pasando hambre. Me molesta, me produce indignación. Y de pronto me encontré esto que digo, mira, claro, esto es hasta bíblico. Esto de no se puede estar tocando arroz y frijoles con los tragantes. ¿Verdad? Tercero, ¿cómo se presenta aquí el Señor? Descúbrelo usted mismo. Tienen 2 panes, o unos panes y unos peces, para no confundirme ahora los números. Y los multiplica y alimenta a 15,000 personas aproximadamente. ¿El Señor de qué? De la cantidad.
No hay cantidad pequeña para el Señor. No hay cantidad. Hemos sido partícipes de drive-thru, esto donde estamos entregando jabitas de alimentos. Y había el otro día en la iglesia como 30 y tantas. Y de pronto las notas dieron que habían pasado 40 y tantos carros. Pero ¿cómo yo que salieron 10 jabas más, 10 bolsas, 10 paquetes más? Bueno, queremos creer que Dios multiplicó. ¿Verdad? Porque Dios también usa la providencia para multiplicar. No solo tiene que ser milagro. Puede que aparezca un hermano y complete lo que falta. ¿Verdad? Pero Dios es el Dios de la cantidad. No sé qué cantidad necesitamos. No sé cuáles son las situaciones, pero tenemos que creer que Dios es el Dios de la cantidad por aquí. Y hay dos pasajes de esto en los que multiplica panes y peces y alimenta multitudes. Y a mí, y yo sé que a ustedes se los ha hecho, porque alguna gente podíamos andar con zapatos con huecos en Cuba, incluso para ir a predicar, para ir a servir al Señor, y montados en camellos en La Habana, que eran unas rastras. Aquí estoy muy cubano, pero los que no son cubanos, unas rastras tremendas con una lleno de gente, bañado todo el mundo en sudor. Y hoy andamos por lo menos un Toyota. Dios multiplica. Yo creo que Dios multiplica, ¿verdad que sí? Dios es el Dios de la cantidad. Lo que usted tenga ahora, Dios se lo puede multiplicar, pero hay que honrar a Dios con la primicia de todos sus bienes y sus frutos. Dios multiplica, Dios multiplica, Dios crece su patrimonio, porque es el Dios de la cantidad. Quinta señal, camina sobre el agua. ¿Se acuerdan de eso? Están los discípulos en la barca y lo ven venir, e incluso sienten hasta miedo. ¿Qué será esto? ¿Un espíritu enemigo? A veces nos puede dar, ¿verdad?, una especie de resquemor la presencia de Dios. Eso no es nada raro. Fíjense, Isaías está en el templo y ve las faldas de Dios cubrían el templo y ve la presencia de Dios, la gloria de Dios, y dice: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Verdad? La presencia de Dios puede ser estremecedora. De hecho, cuando en el Sinaí el pueblo de Israel está allí y él dice: trae lo que les voy a hablar, le dice a Moisés, y los lleva, ellos le dicen: ¡ey! Fue tanto lo que sintieron, había humo y ceniza, y si los animales entraban al monte eran pasados a dardo. Y él le dice, el pueblo le dice a Moisés: mira, háblanos tú a partir de ahora, no queremos que nos hable, no vaya a ser que muramos. O sea, es estremecedora. Dice que no lo ha visto nadie y ha vivido. Moisés le suplica y le dice: ok, yo te voy a esconder en la hendidura de la peña y yo voy a caminar, y lo veo de espalda. Y después el pueblo veía a Moisés a través de un velo, porque le resplandecía el rostro. ¿Cuántos quieren que les resplandezca el rostro? Porque dice que en la Jerusalén celestial no habrá necesidad de lumbreras, de sol ni de luna, porque allí nos ilumina la gloria de Dios. Allí nos va a iluminar, y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Jesucristo es el Señor de las leyes de la naturaleza. Presentamos como Señor de toda la naturaleza, pero aquí se establece como el Rey y el amo y el Señor de las leyes. Newton estaba debajo de una mata de manzanas, meditando en sus locuras físicas, que era un creyente, y le cae la manzana y descubre una ley que había creado Dios, la ley de la gravitación universal. Porque si Dios no crea esa ley, estamos chocando aquí con la luna y con el planeta por ahí para allá. Pero hay una ley en la que todo se mueve y tiene incluso una sintonía fina. Los planetas están sintonizados de manera fina, que si se mueve 1 milímetro del sol para acá, nos achicharramos, para decirlo en buen cubano. Es decir, nos quemamos vivos con 1 milímetro. Está todo afinadito, y eso lo descubre Newton. Pero la ley estaba creada. Pero de esas leyes, el dueño, el amo, es el Señor, es nuestro Señor, es el amo y Señor de las leyes naturales. Camina sobre el agua, y cuando lo ven, los discípulos tienen miedo, pero Él es el Señor. Es el gran yo soy. Y según un estudio de 2017, sugiere que un eclipse anular ocurrió el 30 de octubre del 12.007 a.C.
una posible coincidencia con la cronología bíblica. Aunque no detiene el día, sí causa un oscurecimiento momentáneo. ¿Se recuerdan? En Josué 10:12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a Amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y yo le creo a Dios. Si Dios quiere y escucha nuestra oración, detiene el curso de los acontecimientos del tiempo y del espacio, porque es el amo y Señor de las leyes naturales. ¿Ustedes le creen a Dios? Pues démosle un aplauso al Rey, no a mí, porque este fue la verdad en Cristo, que es el consumador de la fe. Sexta señal: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Le preguntan ellos: ven a un ciego. En Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos. Vea, aquí está la pregunta de los siglos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. A veces no tiene ni que ver con el pecado o una circunstancia, generalmente, ¿verdad? Es para mostrar la gloria a Dios. ¿Cómo vamos a creerle a Dios si Dios no me multiplica aquellos panes y aquellos peces? ¿A mí? ¿Cómo vamos a creerle si no vivo como nos sanó? Pero para sanar no tenemos que estar enfermos. Para tener necesidad y solución a la carencia, tenemos que tener carencia, ¿verdad? La gloria de Dios se manifiesta en el problema. El poderío de Dios se manifiesta en el medio del problema. Y eso es lo que nos dice acá la Escritura. Es decir, no es que pecó él o sus padres, sino es que para que las obras de Dios sean manifiestas. Aquí el punto es que cómo vamos a glorificar a un Dios que nos lo da todo y que vivimos caminando por una alfombra roja toda la vida sin ningún problemita y no tenemos que clamarle a Dios. Eso es donde conduces al orgullo. Ese es el orgullo de Satanás. Eso es lo que conduce a la perdición. En nuestra prueba se fortalece nuestra fe. En nuestra prueba nosotros confiamos en aquel que todo lo puede, en aquel que es el amo del tiempo, del espacio, en aquel que es el amo de la distancia, de la cantidad. Es en el medio de la prueba. ¿Cómo vamos hoy a darle testimonio al mundo? ¿Cómo vamos a dar testimonio a nuestra familia de que Dios es todopoderoso si no nos sacó de nada? Si todo el tiempo nos ha mantenido como unos niños pitongos. Sencillamente hay que pasar por el momento difícil para creerle a un Dios que todo lo puede. La enfermedad, dice aquí, de este ciego, y yo quiero creer que la de muchos de nosotros, tiene que ver con la capacidad que tiene Dios para manifestar su gloria en medio del problema. Y a veces no es ni con sanidad, a veces sencillamente con la capacidad de caminar a pesar de todo. A veces es la capacidad de caminar y tener fe a pesar del problema. A pesar del problema, porque nosotros no tenemos que hacer un ídolo de nuestra enfermedad. Nosotros no tenemos que hacer un ídolo de nuestro problema. Nosotros tenemos que amar a Dios a pesar de todo. Dios es poderoso a pesar de todo. Y aquí se establece como que Él es el amo y Señor de la desdicha. La desdicha tiene un amo y tiene un Señor. Y se llama Jesucristo. Y yo siempre recuerdo cuando hago estas cosas de una vigilia que tuvimos allá en Cuba, en Príncipe de Paz, en la que la maestra, mi maestra de curso de autismo, Margarita Miranda, estaba hablando del diablo y el poder del diablo. Y yo digo: oye, un momentico, el diablo trabaja en la nómina de Jehová. No te puede tocar. A veces, como diría otro pastor amigo, Alexander Laurencio, el diablo son los perros que Dios te suelta para que te muevas en una dirección. A veces son cosas que pasan para que sencillamente confiemos más en Dios. Dios es el Señor de la desdicha, sea esta cual esta sea. Confiemos en que Dios puede resolver el problema.
Esperemos los años que haya que esperar, la distancia que haya que caminar, lo que sea, porque Él es el Dios de la distancia, Él es el Dios de la naturaleza, Él es el Dios de la naturaleza, Él es el Dios del tiempo, del espacio, y es el Dios, amo y Señor de la desdicha, perdón. Y séptima y última señal, ya estamos terminando, para la gloria de Dios. Si no vieron, no nos dan almuerzo. Séptima señal, la resurrección de Lázaro. Fíjense, Juan presenta 7 señales dentro de todo el evangelio, que es un evangelio bien cristocéntrico, que habla de la deidad de Jesucristo en el primer capítulo, y sigue avanzando, mostrando un grupo de señales en el ministerio de Jesús. Esta es la última, y todos la conocemos, ¿verdad que sí? Ahí Jesús se conmueve en 2 momentos, en uno llora y en otro, antes de mandar a que se abra la tumba, se conmueve, porque Jesús se conmueve de nuestra debilidad. A pesar de ser el dueño, el amo, el Señor del tiempo, del espacio, de la desdicha, Él se conmueve de nuestra debilidad. Tiene compasión de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Ahí, en Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esto está en Juan 11, del 38 al 44, y no lo leo. Todos conocemos de alguna manera la resurrección de Lázaro. Y lo voy a ir mencionando. Nuestra fe activa, mueve la gloria de Dios. Aquí nos traemos el pasaje. En Juan 11:39 dijo Jesús: quitad la piedra. Lázaro, su amigo, lleva 4 días allí, ha muerto. Ellos le avisan, él espera que pase el tiempo y todo. Él deja que pase el tiempo, él no sale corriendo hacia la enfermedad de Lázaro, él espera hasta que se muere y todo. Lázaro, pasan 4 días, regresa y llega allí, llora, conversa con las hermanas de Lázaro, y ahí Marta le dice: Señor, ya hiede, porque es de 4 días, ya el cadáver debería estar apestando. Le dice ella: ya se han pasado 4 días, ¿qué vas a hacer, Señor, a esta altura? Ya. Vamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa el tiempo que lleve, no importa si se los comió un tiburón, si lo quemaron, lo que sea. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos reunidos con Él. Y Jesús le dice: no te he dicho, iglesia, cree. No te he dicho, Pablo, Poveda, que si crees verás la gloria de Dios. Hay gloria cuando hay fe. Señales para creer para tener vida en su nombre. Y hay vida en su nombre y se manifiesta la gloria a través de nuestra fe. Desarrolla su gloria, la expone, la hace manifiesta a través de que creamos que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el santo, 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 poderoso, el Shaddai. Aquí tenemos que seguir creyendo. Sin fe es imposible. Y tercero, ¿cómo se presenta Jesús aquí? Que de lo más grande que hay en el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo se presenta como amo y Señor de la muerte. No hay muerte que contenga el poder y la gloria salvífica, sanadora, vivificadora de Jesucristo. Aquí se presenta como amo y Señor de la muerte. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde sepulcro? Tu victoria. Aleluya. Sencillamente dice en el Juan 11:43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir, porque es preciso que Él reine. Dice en 1 Corintios 15:25, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Él encierra allí en la última batalla, antes de que Juan viera descender la gran Jerusalén, encierra al diablo y a la muerte en el abismo por los siglos de los siglos. Es el postrer y último enemigo. Jesucristo es el amo y Señor de la muerte. Como dice mi pastor Raifer, les profetizo algo: todos aquí vamos a morir, a menos que seamos raptados hoy mismo. Y
cuántos se quieren ir? Yo me quiero ir si viene el rapto esta tarde, ¿verdad? Por si acaso me quiero comer unos arroz y frijoles, para no ser que allá arriba no haya. Allá arriba de todo, pero sobre todo está la gloria de Dios, porque en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, y en Él, aquí en la tierra, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Cristo, completos en Cristo. Jesucristo es el amo y Señor de la muerte. Yo llamo a Samuel y a los muchachos para que adoremos juntos en lo que termino esto acá. Señor de la gloria, Dios de los ejércitos, te doy gracias. Dice Juan 20:30, que es el pasaje que se establece como base bíblica, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice que no cabrían en el libro si Él las fuera a enumerar. Pero Él dice que estas 7 señales, estos 7 milagros, estas 7 muestras del poder, del cual se pueden extraer verdades espirituales eternas, están allí para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que es el enviado, que es el Mesías anunciado